En medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una casa donde tú habitas, donde tú estás, Señor, y podemos venir, Señor, a postrarnos delante de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en este lugar. Tú dices que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí tú estás. Por eso nosotros lo creemos y lo afirmamos, Señor, porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Tú no mientes, Señor. Si tú dices que tú estás en este lugar, tú estás en este lugar. Así que te honramos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho, lo que tú hiciste y lo que tú harás. Muchas gracias porque tú has bendecido a tu pueblo. En medio de toda situación tú has estado, Señor, con nosotros. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. En todo tiempo y en todo lugar, Señor, tú te has manifestado. Tú no nos has dejado, porque también tú prometiste no dejarnos y no desampararnos, estar con nosotros en todo tiempo. En medio de la aflicción, Señor, tú también prometiste que tú estás con nosotros. Y tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que estuviéramos quietos, que no temiéramos, que tú venciste el mundo con todo y lo que trae, Señor. Así es que muchas gracias. Este culto te lo dejamos en tus manos. Te honramos, te bendecimos. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te adora, tu pueblo te aplaude, Padre, porque tú mereces, Señor, que te demos, Señor, un aplauso que llegues hasta los cielos. Así es que gracias por esta mañana, gracias por este día. Muévete con poder en este lugar. Oh Señor, muévete, Espíritu Santo, derrámate y haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Si tú quieres cambiar todo lo planeado, cámbialo, Señor. Porque el único que tiene, Señor, que debe brillar en este lugar, eres tú. Así que todo lo que resta lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo correspondiente a esta semana, que se encuentra en Hebreos 10. Y es el versículo 23, donde dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Si el Señor lo prometió, lo cumplirá. Así que no claudiquemos, que no retrocedamos, que no dejemos que el enemigo con todas sus artimañas nos haga dudar de esa palabra. Amén. Así que meditemos durante la semana en ese versículo hermoso. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el pan diario correspondiente también al día de hoy. Y se titula Postura valiente. La lectura se encuentra en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Gloria a Dios. Y se titula La armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Amén.
y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Voy a concluirlo. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Así es que ahí está. ¿Con qué nosotros podemos vencer? Ponernos cada día la armadura. Amén. Entonces, como dije, se titula Postura Valiente. Teresa Prekerova era apenas una adolescente cuando los nazis invadieron Polonia, su tierra natal. Eran los comienzos del Holocausto, cuando sus vecinos judíos empezaron a desaparecer. Junto con otros conciudadanos, Teresa arriesgó su vida para rescatarlos y luego se convertiría en una de las historias destacadas sobre la guerra y el Holocausto. Su valentía contra la ola de maldad le ganó un lugar con los justos de las naciones en el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Se necesita valentía para luchar contra el mal. Pablo dijo a los efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esta oposición invisible es más de lo que cualquiera de nosotros puede enfrentar solo. Por eso, Dios nos ha dado los recursos espirituales necesarios, toda la armadura de Dios, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué podría implicar esto? Quizá trabajar contra las injusticias o intervenir a favor de personas vulnerables o de víctimas. Sea lo que sea, cobremos valor al saber que Dios ya nos ha provisto lo necesario para permanecer firmes y luchar contra el mal. Señor, danos valor para permanecer firmes por ti. Y dice el pensamiento, Dios nos capacita para defender su causa con firmeza. Amén. Así es que no tenemos que tener miedo. El Señor nos capacita. El Señor nos tiene guardado y el Señor nos dio a nosotros todas las herramientas necesarias para nosotros estar firmes y permanecer hasta el fin. ¿Lo creemos? Amén, yo lo creo. Gloria al Señor. Así es que en esta mañana continuemos adorando, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, ahora a través de las alabanzas. Así es que el Ministerio de Adoración y Alabanza nos dirige en este tiempo. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Qué bueno, gracias al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a buscar en la palabra del Señor, en Isaías 40:31. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán. Amén. Entonces, en Isaías 40:31
ahí mismo, 41:10, perdón. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esas son palabras que le dan fuerzas al caído. Porque cuando uno está pasando por medio de circunstancias, la palabra del Señor nos alienta. Amén. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Bendecimos su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que Él creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu
esta mañana. Te bendecimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te adoramos, Padre, en esta mañana. Sí, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor, Príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre en esta mañana, Padre. Bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en ti. Prepara
pero que nos esforcemos, Padre, que seamos valientes, Señor, que tú estarás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú peleas por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Oh,
adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Quiero estar en tu presencia. 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 Gracias, Señor. Adoramos, Padre. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén. ¿Quiénes creen que Dios es poderoso? Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor. Un grito de júbilo. Gracias, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos tu poder. Aleluya. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará.
Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor destruyó con sus manos Jericó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor destruyó con sus manos Jericó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. El Señor destruyó con sus manos Jericó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de alabar tu nombre, Señor, de honrarte, Padre, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Señor, les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Bueno es alabar al Señor. Amén. Yo sudé allá atrás. Sí, con esa alabanza, con esa adoración hermosa para nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor, ustedes no saben las cosas que se manifiestan, que en ese momento no lo vemos. Pero sabemos que el Señor le agrada que su pueblo se goce en su presencia, que su pueblo lo alabe, que su pueblo salte, brinque. Nosotros somos un pueblo que se goza en el Señor. ¿Verdad que sí? A veces nos tienen que somos un poco aburridos, pero no es verdad. Nosotros nos gozamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir adorándolo. Vamos a leer ahora las Escrituras. A ver qué el Señor nos tiene ahora. Amén. Vamos a leer en Hebreos. Gloria al Señor. Aleluya, gracias, Señor. Hebreos 12, del 1 al 11. Se titula Puestos los ojos en Jesús. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Así es que cuando el Señor nos corrige es por nuestro bien. Amén. Así es que, y mire, dice ahí, pone de ejemplo a nuestros padres terrenales. A veces nuestros padres terrenales eran injustos. O sea, nos corregían más bien de una manera que no era apropiada. Pero aún así, cuando los padres corregían, sobre todo en aquellos tiempos, nosotros hemos visto los resultados hoy en día. Y también hemos visto la diferencia de cuando no se corrige hoy en día. Así es que la disciplina es buena, sobre todo cuando viene de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar ahora a través de los diezmos y las ofrendas, adorando a nuestro Dios. Así que nuestros hermanos Rubén y Yarixa, que tengan a bien ayudarnos en este tiempo. Que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán y no
a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Un aplauso. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, nuestro Dios. En esta hora, Padre, te damos gracias. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Pero también te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Bendice, Señor, al dador alegre. Padre Santo, y aquel que no haya podido dar para ti hoy, súplele, Señor, conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Así que lo bendecimos, Señor, y lo dejamos en tus manos y que sean usados rica y sabiamente para la extensión de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Si algún hermano, si hay alguien que no haya venido hoy, les damos la bienvenida. Y algún hermano que no haya venido, que haya tenido mucho tiempo sin venir a visitarnos, también lo bendecimos y esperamos que hoy sea un día donde el Señor se manifieste en su vida rica y poderosamente. Bueno, queremos recordarles, hermanos, las actividades que tenemos durante la semana, ¿verdad? Por si acaso se nos olvida, como dice una alabanza. Recordarles que los lunes nosotros estamos ahí a las 8 de la noche con el pastor Juan Urbáez, dándonos lo que es el Instituto Bíblico. Ahí estamos conociendo un poco más de la palabra cada lunes. Así que todo el que pueda, por favor, ahí no hay desperdicio. Así es que los instamos a que los lunes a las 8 se conecten con nosotros. Y también los martes a las 7:30 tenemos tiempo de oración. Hermano, acuérdense que una iglesia que ora, mucho poder, ¿verdad? La iglesia que ora mucho, mucho poder. La que ora poco, poco poder. Y si no ora, nada de poder. Así que estamos llamados a mantenernos en oración. Y hay mucho por qué orar. Y juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, señores, se manifiestan muchísimas cosas. El Señor hace grandes cosas. Así que también los martes a las 7:30. Y los jueves tenemos culto a nuestro Dios también a las 7:30, donde el Señor también nos ha mandado unas prédicas maravillosas para su gloria y su honra. Y los sábados, ¿verdad? Están los jóvenes y los adolescentes, que también están teniendo sus reuniones y sus cultos. Así que los adolescentes que no lo estén haciendo, por favor, háganlo. Y a los padres que los motiven para que aprendan. Se aprende muchísimo con estos muchachos. Anoche estuve oyendo al pastor Rafael Reyes, que hizo un culto, ¿verdad?, interactivo con ellos. Y los muchachos realmente están creciendo mucho. Así que oramos para que nuestros jóvenes sigan creciendo en el Señor. Amén. Y los domingos, pues tenemos un culto similar a este. Así que si queremos estar ocupados, no tenemos excusas. La pandemia no es una excusa, porque no tenemos ni siquiera que movernos. Al alcance de la mano, ahí tenemos todo esto. Así que solamente un clic, hay un link y ahí podemos reunirnos. Amén, gloria a Dios. Yo quiero tomar un momentito para poner algo, porque yo quiero hoy resaltar un atributo especial del Señor. El Señor tiene muchos atributos, lo sabemos, Dios es todo, pero quiero resaltar el atributo perdonador de Dios, por lo cual nosotros estamos hoy aquí, porque Él nos perdonó. Ahí viene con eso la salvación y todo lo demás. Así es que yo quiero poner algo, un videito, una persona, ¿verdad? Dios está dando siempre una te exaltación. perdona. Escuchen, por favor. Dios siempre te perdona. Te preguntarás, ¿será que Dios me perdone por lo que hice? Seguramente varias veces te has hecho esta pregunta. Probablemente has pasado por situaciones donde te has equivocado más de una vez en la vida. Todos alguna vez hemos caído. Nos hemos enfrentado a decisiones difíciles y muchas veces nos hemos equivocado. Si alguien no ha pecado alguna vez, ese alguien es nuestro Señor Jesús. Él es el mayor ejemplo de fidelidad, que a pesar de que fue tentado muchas veces, nunca cayó, nunca se rindió y siempre aceptó la voluntad de nuestro Señor, por muy difícil que fuera. Y al final, venció en la cruz del Calvario. Y todo, solo por amor a ti
y a mí, para que recibiéramos perdón de nuestro Dios. Esa era la gran misión de venir aquí a la tierra, para que tú y yo alcancemos salvación. Ahora te digo, imagina aquel momento mientras Jesús, estando en la cruz, aquel ladrón que estaba a su lado también siendo crucificado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un pecador reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, creyó en Él, y en los últimos instantes de su vida, lo aceptó en su corazón con fe. Y Jesús, con profundo amor, le contestó que estará con él en el paraíso. Le concedió el perdón que su alma necesitaba, porque leyó en su corazón arrepentimiento genuino. Aquí está solo un ejemplo de tantos, donde Dios nos muestra su gran amor para sus hijos. Nuestro Señor está dispuesto a perdonarnos cuando, arrepentidos de corazón, vamos hacia Él. Así que, si crees que no queda nada más que hacer, estás equivocado. Si te has arrepentido, aún tienes una oportunidad de empezar de nuevo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios conoce tu corazón y sabe que te has arrepentido sinceramente. Así que no te rindas y pide perdón. El Señor te escucha y sabe lo que hay dentro de ti. Querido amigo, querida amiga, muchas veces escuchamos hablar de Dios. Nos lo presentan como un ser supremo que está lejos de nosotros. Pero déjame decirte que Dios es mucho más que eso. Si leemos en Joel 2:13, encontramos que Dios es un Dios bondadoso y compasivo. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y que no castiga. ¿Te das cuenta? Dios es bondadoso, compasivo, su misericordia es inmensamente grande. Pero ¿cómo no vamos a ser importantes para Dios si Él nos ha creado? ¿Cómo nos va a dejar solos si Él nos ama? ¿Cómo no va a perdonarnos cuando arrepentidos vamos a sus pies si Dios es misericordioso y nunca castiga? Lo que sucede es que nos alejamos de Él y salimos de ese espacio donde Él nos tiene protegidos y bendecidos. ¿Por qué no hoy dejamos todo lo que nos aflige atrás y damos ese paso hacia adelante? Dios te espera con los brazos abiertos cuando decidas acercarte a Él. Deseo de todo corazón que en Dios encuentres paz, felicidad y motivos para nunca rendirte. Que la luz de Dios ilumine tu vida y te haga vivir confiado para superar cada prueba que tengas que enfrentar en tu diario vivir. Ese es el deseo de mi corazón. Blas Luna. Es que el Señor nos perdonó, pero aún su sangre está dispuesta para si nosotros caemos en algún momento, nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos limpia, Él nos lava y nos hace de nuevo. El Señor nos da una nueva oportunidad cada día. Así que no nos quedemos ahí pensando en que hice algo. No, el Señor nos perdona. Así es que solamente tenemos que venir delante de Él humillados y arrepentidos, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a estar llamando ahora a la persona que tiene el mensaje esta mañana, es nuestro querido hermano Luis Mar. Y le voy a pedir al pastor Bernardo Ventura que ore por Luis Mar.
Amén. ¿Cómo se sienten, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Qué placer y qué privilegio verlos acá. Con los jóvenes hablábamos hace unas semanas lo misericordioso que ha sido el Señor con nosotros, de que al día de hoy nadie aquí ha fallecido con el tema de la pandemia. Y realmente eso es algo que hay que darle gracias a Dios. Incluso en el país, aunque la situación en el país, hemos visto muchas noticias de eso, comparado con otros países de nuestro mismo tamaño, ni cerca. O sea, ni cerca. O sea, la cantidad de gente que ha muerto aquí, que se ha enfermado aquí, es muy bajita comparado con países de Europa y otros países de Latinoamérica también. O sea, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y hasta aquí ha estado con nosotros, nos ha cuidado, nos ha dado esa protección que nosotros le pedimos. Él la ha suplido y seguirá supliéndola. Amén. Como les decía, qué bueno verles. Siempre, posiblemente durante tenemos esta vuelta de la pandemia, con el tema de la mascarilla. O sea, es raro porque uno ve para allá, por ejemplo, pero usted no sabe si se están riendo, si están bravos. Entonces, uno tiene que asumir, ¿no, verdad? Por ejemplo, sí. Entonces, pero nada, el Señor tiene misericordia de nosotros y ha sido bueno. Y Dios tiene control de todo. En algún lugar en la mente de Dios estaba este acontecimiento en esta generación y Él tenía ya control de eso antes de que estas cosas pasaran. O sea que para el Señor esto no es una sorpresa, no es nada nuevo y Él tiene control. Siempre lo ha tenido, amén. Y lo que venga en el futuro igual. Bien, vamos a irnos inmediatamente al libro de Juan, capítulo 15. Los versos del 18 en adelante, siguiendo hasta el 16, verso 4. ¿Ok? Yo tengo otra versión acá. Pero me siguen con esa, ¿ok? Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 16, versículo 4. Amén. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Amén. Este pasaje pareciera
ser un pasaje un poquito desconsolador, pero es todo lo contrario, es un pasaje de esperanza. Amén. Y una parte interesante del pasaje es que el pasaje muestra lo claro que era Jesús. O sea, en ninguna parte de la Biblia vemos a Jesús endulzando el camino. Y vamos a leer otro pasaje para que ustedes vean cómo era Jesús. Y posiblemente cuán diferente a nosotros en la forma de hasta lidiar con la gente Jesús era. Búsquense Lucas 9, del 58 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Amén. Mientras ellos iban por el camino, uno les dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Dice Jesús: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido. Le dijo Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces, si vemos a estas tres personas que vienen donde Jesús y lo ponemos en este tiempo, lo bautizamos el otro día. O sea, viene el primero: te seguiré donde quiera que vayas. Yo no diría que Jesús le diría: bienvenido, ven, echa para acá, ven. Pero Jesús le dice, o sea, él le dice algo bastante interesante, como que una respuesta poco común. Las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, yo ni casa tengo. Yo no tengo ni dónde estar. Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Sí, pero ni casa tengo. Tú sabes, si te unes conmigo, es a pasar lucha que tú vas. Básicamente le dijo. Sí. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, miren el contexto de las palabras, ¿eh? O sea, viene el primero y le dio una respuesta fuerte. Viene este y le da otra respuesta. O sea, primero estoy yo, básicamente. O sea, si tú no te enfocas en mí, no puedes ser mi discípulo. Y el otro: Señor, pero primero permíteme despedirme de lo de mi casa. Suena bonito. Pero la respuesta de Jesús es que nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás y mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, que cuando usted me sigue a mí, usted tiene que estar enfocado en mí. Todo lo demás es secundario. El punto es que Jesús en ningún momento en la Biblia endulza el asunto. Por alguna razón nosotros entendemos que hay que endulzar el asunto, y en esta generación específicamente somos expertos en poner rosas ahí en el camino para que la gente camine suave, almohada, airecito acondicionado, toda la cosa. Pero en ningún momento en la Biblia Jesús hace eso. Jesús le dice claramente a la gente qué es lo que hay. Amén. Entonces, vamos al pasaje de Juan. Jesús comienza a hablar aquí a sus discípulos de el mundo que los iba a odiar. Y hemos titulado el mensaje: odiados por ser como Cristo. Y dice Jesús: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Y ese sí que está ahí no es un sí condicional. En otra versión, déjame ver si yo lo puse aquí, la otra versión, lo dice más claro. Dice ese verso en otra versión: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, o sea, los del mundo, los odian a ustedes. O sea, en el texto y la idea de Jesús, ustedes se dan cuenta claramente que no es condicional. La Reina Valera lo pone como un condicional, como si el mundo los odia, pero no es condicional. O sea, no es que si el mundo lo odia, no. Es que el mundo los odia. Es lo que Jesús quiere decir acá. Amén. Sepan que a mí me odiaron antes. O sea, nos están odiando el mundo, los que se interesan en las cosas del mundo, en esa cultura de fuera, no el planeta Tierra, sino la cultura del mundo. Nos odia porque somos como Jesús, porque seguimos a Jesús. Y miren una cosa:
Los cristianos somos, sin dudar sin lugar a duda, el grupo de personas más privilegiados del mundo. ¿Sí o no? Tenemos al Rey del universo, creador del cielo y la tierra y todo lo que hay, como Padre. Somos coherederos juntamente con Cristo de las promesas del Señor. Sin embargo, Jesús, que también nos habló de aquello, nos da también la otra cara de la moneda, para que sepamos que mientras estemos en el mundo, tendremos que lidiar con esto. Amén. Entonces, los que nos odian, o sea, el mundo, como dije, no es condicional. El mundo nos odia. O sea, si usted vive como Cristo, el mundo lo odia porque odiaron a Cristo. O sea, el mundo no tiene interacción con Cristo. Y eso es un punto interesante que siempre me hace meditar a mí. Cada vez que yo pienso, cuando yo veo que el mundo está muy alineado con la iglesia, hay problema. O sea, si el mundo no tiene problema con la iglesia, hay problema. Porque es seriamente dos cosas totalmente diferentes. Miren qué tanto es eso así. Los nazis eran una corriente política de aquel lado, ultraderecha. Los comunistas eran una corriente política ultraizquierda, o sea, los dos extremos. Los dos persiguieron a los cristianos. O sea, una corriente para aquel lado y otra corriente política para aquel lado, y los dos persiguieron a los cristianos. Entonces, si la iglesia hoy se siente muy cómoda con el mundo, entonces hay una situación errada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay forma. O sea, dice la Biblia que el mundo iba a odiar a los que se parecían a Cristo. Amén. Entonces, como dije, ¿por qué nos odia el mundo? El mundo nos odia por nuestra identidad. Leamos los versículos del 18 al 20 para ver qué dice. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el mundo ama a la iglesia, entonces hay problema porque entonces está amando a lo suyo. El mundo ama a lo suyo, a lo que se parece a ellos, a lo que se parece a lo de afuera, a la corriente mundana. Entonces, el mundo ama a lo suyo, o sea que el mundo no puede amar a la iglesia, o sea, no hay forma. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso, y ahí se ve ya que claramente que la condicional anterior no era una condicional nada. Por eso, afirmativo, el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Amén. Entonces, si a Jesús lo persiguieron, dice Jesús, también a nosotros nos perseguirían. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Dónde está el meollo del asunto? Que si usted se parece a Cristo, por ende, el mundo lo odia, porque a Jesús lo odiaron. Jesús vino aquí, hizo milagros, hizo cosas que hoy ni siquiera podemos imaginarnos, de tantas cosas que hizo. Pudiéramos pensar qué pudo haber hecho, pero son tantas, y la Biblia no refleja todas, que quién sabe cuántas cosas hizo Jesús en la tierra. Y sin embargo, gente que posiblemente Jesús le hizo un milagro, posiblemente estaba ahí, crucifíquenlo, voceando. Es muy probable eso, porque Jesús hizo muchos milagros y era muy poca gente la que estaban con él. O sea, era muy poca gente la que estaba con él, del lado de él. Y como famosamente se ha dicho históricamente esto, yo creo que es verdad. Si nosotros hubiésemos estado en aquella época, posiblemente también hubiésemos estado voceando crucifíquenlo. Es muy probable que haya sido así. Porque a veces uno se quiere como limpiar del pasado y que la gente de antes era mal y de ahora son buenos. Qué lindo. O sea, nosotros tenemos las mismas condiciones de ese tiempo. Entonces, Jesús, que hizo tantas cosas buenas, que ayudó a tanta gente, que lo único que hizo fue predicar la palabra, a Jesús lo odiaron. Al punto de que la gente le daba ese pique con Jesús. Y lo único que él hacía era hablar de su Padre, hablar de las cosas del cielo, hablar de las cosas buenas. Nosotros en esta generación
posiblemente pensemos que estamos exentos a eso. Pero le voy a dar un dato. Dicen algunos expertos misioneros que entre el siglo pasado, o sea, 1900, y los años 2000, más cristianos han sido martirizados que todos los siglos pasados juntos. O sea, que cuando Nerón persiguió a los cristianos y lo metía, iluminó Roma con eso, o sea, prendió candela. Sí. Que más cristianos han muerto ahora que en ese tiempo. Ahora, nosotros hemos tenido una dicha en Occidente que durante 2000 años Occidente ha tenido cierta influencia del cristianismo y se considera cristiano. O sea, se considera porque obviamente no vivimos como cristianos, pero hay influencia del cristianismo. Y la influencia del cristianismo obviamente que ha permitido que no haya tanta persecución. Ha habido, por ejemplo, la Inquisición española fue una persecución contra los cristianos, pero no ha habido tanta persecución. Sin embargo, Mao, por ejemplo, de China, mató millones de cristianos. Millones lo mató. En Corea del Norte, no se sabe cuántos han muerto. En la misma China, hoy en día, no se sabe cuánto mata. O sea, porque China oculta mucha información y uno no sabe qué pasa en China. Pero los cristianos que sacan datos de ahí, o sea, se oye, porque China, ellos mataron tanto a los cristianos que China básicamente es un país de 1.700 millones de personas y por lo menos 1.500 son ateos. O sea, para que ustedes vean cómo ellos han acabado eso de las creencias religiosas. O sea, increíble. O sea, increíble que en China no sepan lo que es creer en un Dios. O sea, ellos saben que la gente de para acá cree en Dios, pero para ellos eso no es algo común. Porque un dictador hace 70 años atrás acabó con eso. ¿Entienden? Los países islámicos, hoy en día, ¿cuánta gente no muere? En África especialmente. En África es triste el asunto, porque en África aparecen muchas imágenes. Y tú ves a los cristianos quemándolo vivo. ¿No se acuerdan de ISIS, Estado Islámico? Gracias a Dios por Trump, porque fue Trump que acabó con ISIS. O sea, la gente no quiere saber mucho de Trump, pero fue él. O sea, ¿ustedes no se acuerdan que en el 2016 ISIS iba a acabar con el mundo? O sea, sí. ISIS mataba a cristianos. O sea, era una guerra literalmente contra otro grupo del Islam y contra cristianos, la guerra de ISIS. No era un grupo de poder, de Estado, de nada de eso. Era un grupo contra, por eso se llama Estado Islámico, religioso. Era un Estado religioso el que ellos estaban proponiendo. Y por eso mataron, no se sabe cuánto mataron, pero cientos de miles mataron. Pueblo entero lo barrieron. Pero en este país, usted diría, bueno, aquí hay pocos cristianos. Para ellos son todos cristianos. O sea, que si entran aquí, hubieran acabado con todo que vieran. O sea, es fuerte el asunto hoy en día. Ahora bien, este lado del mundo que no hemos tenido problemas, adivinen qué, tampoco habíamos tenido problemas recientes con una pandemia y ahora tenemos. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? Que el mundo no va a traer persecución contra nosotros. ¿Qué nos hace creer eso? ¿Somos buena gente los de para acá? Son gente igualito, que viven bajo un concepto y una forma de pensar igualita que cualquier persona. Simplemente tienen una influencia del cristianismo que aún no se ha aplicado como la Biblia manda. Nada más por la influencia del cristianismo, búsquense los países cristianos, especialmente los protestantes. Todos son ricos. O sea, simplemente el simple hecho de que los cristianos creían en alguna cosa influyó el país de manera buena, positiva, aunque hoy en día no lo cumpla la gente. O sea, no era que todo el mundo era cristiano. Fue que se metieron principios cristianos en el gobierno y ya con eso los países adoptaron políticas y cosas que cambiaron la nación. Ahora, esa influencia cada día es menos. Y le voy a poner un caso. Hoy en día tenemos, tenemos libertad de abrir iglesias, por ejemplo, y predicar la palabra. Y casi todos los países de Latinoamérica y América tienen ese privilegio. Pero ya en Europa es más difícil que hace 30 años atrás. En Europa, por ejemplo, si usted como padre no le enseña a los hijos lo que el gobierno dice que usted tiene que enseñarle, se lo pueden quitar.
Ya ha pasado casos, ¿eh? En Inglaterra especialmente han pasado casos que el gobierno le quita a los papás a los hijos. Por ejemplo, las iglesias tienen pocas libertades en Europa, por ejemplo. No todos los países, pero la mayoría. Los países por lo menos poderosos. Inglaterra, Alemania, Francia. O sea, las iglesias no tienen tanta libertad como tenemos nosotros de predicar y eso. Pero me voy más cerca ahora, cosas de ahora mismo. Por ejemplo, un coach, un entrenador de la NBA, Mark Jackson. ¿Quién lo conoce aquí a Mark Jackson? Nadie sabe. Él jugaba basquetbol, famoso. Mark Jackson es cristiano. ¿Ustedes saben por qué Mark Jackson no consigue trabajo en la NBA? Porque es cristiano. O sea, yo no lo vi textualmente, pero lo oí en la gente de ESPN hablando. No, porque tú sabes, como él es un tipo religioso, que sé yo cuánto. Y yo me sorprendí, o sea, yo no sabía eso. Eso hace 2 semanas que yo leí. Eso fue un coach que cambiaron ahora. Y él era uno de los candidatos. Y simplemente porque él es cristiano, o sea, y un cristiano activo, vamos a decirlo así, porque hay mucha gente que son cristianos, no son nada. Pero él es un cristiano activo. Por eso no se pueden ingresar a un equipo de la NBA. Pero usted puede decir todo lo disparate que usted quiera, de cualquier otra cosa. Usted puede decir que a un hombre transexual hay que permitirle el derecho al aborto. Y eso, no hay problema con eso. Pero simplemente por usted ser cristiano activo, usted no puede ser entrenador en la NBA, hoy en día. Por ejemplo. Pero me voy más lejos. Ahora Trump nombró una candidata jueza para la Suprema Corte de Justicia. La mujer es una mujer de familia, casada con su esposo, adoptó niños en Haití, o sea, una mujer que no tiene nada que le tache. ¿Usted sabe cuál es la tacha de ella? Ella es católica, pero es activa en su fe, o sea, no es una diésel, sino que practica la fe. Entonces, por ende, ella está en contra de ciertas cosas malas. ¿Ya? O sea, ella no puede ser candidata. Y se están oponiendo, y ese es el pleito. Y ustedes van a ver eso en esta semana, o sea, estas 2 semanas que vienen. Bueno, ahora con el coronavirus de esta gente se atrasa. Pero cuando ustedes vean esa nominación en el Congreso, ustedes van a ver la noticia, cómo acaban con esa tipa. Ustedes lo van a ver. O sea, se lo estoy diciendo porque ya ha pasado. O sea, ya lo he visto, en el 2017 pasó y va a pasar igualito. Van a acabar con la vida de ella y destruirla por todos lados. Por el simple hecho de que ella es practicante de su fe. Todo lo que se asemeja al cristianismo no se puede. Todo lo que se asemeja al cristianismo es un problema. Y eso lo estamos viviendo no en un futuro de 30 años para adelante, no ahora. Simplemente, y lo dicen claramente ya. Porque antes había como un temor de hablar de esas cosas en los canales de noticias, en Hollywood y esas cosas. Pero ya no hay temor de decir esas cosas. Ya lo dicen claramente. O sea, esa mujer no puede ser jueza porque ella es practicante de su fe. Claro, si es musulmán se puede. Porque, por ejemplo, hay candidatos musulmanes en Estados Unidos que hasta le han puesto reglas para que ellos vayan al Congreso. Por ejemplo, las mujeres ellos siempre usan sus cosas aquí. Vamos a poner una regla que se permita eso en el Congreso. Eso no se podía llevar nada para que ellos participen. Y ustedes nunca van a escuchar en la noticia hablando mal de eso. Nunca, por lo menos en la noticia grande de Estados Unidos. Nunca van a escuchar nada malo de eso. Sí van a escuchar muchas cosas malas de pastores, de líderes religiosos, qué sé yo cuánto. ¿Por qué? Porque el mundo odia al cristianismo, lo que el cristianismo representa. Y posiblemente gente que tú dices, bueno, el catolicismo y el cristianismo no van, pero nada más porque tienen ciertos rasgos parecidos, ya es un problema. ¿Entienden? Entonces, el mundo hoy en día va rumbo a algo que yo no quisiera que pasara, pero cuando uno ve cómo va, uno dice, parece que va a pasar. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que un actor de Hollywood famoso se declaró ser cristiano? Ya no pueden ser cristianos en Hollywood. Antes habían pocos, ahora no hay ninguno. Ni uno solo. En ninguna de las compañías fílmicas del mundo. Ni uno. Las películas cristianas que te ves son películas independientes. O sea, independientes, o sea, externas. Pero ninguna. Porque ya hasta eso es un problema. A alguien le preguntaron una vez, mire, tú has perdido, simplemente por no estar de acuerdo con el aborto, tú has perdido papeles por creer en el aborto. Ah, no, yo nunca he tenido problema con eso. La mujer le pregunta a su agente después, ven acá,
Una pregunta, porque tú nunca me has hablado de eso a mí. Yo he perdido papeles, o sea, por no creer en el aborto. Ah, sí, 7. O sea, la mujer ni sabía y ella no es cristiana, ¿eh? Es simplemente que no cree en el aborto. O sea, y ya por eso ya me he perdido 7 papeles en Hollywood. Entonces, ese es el mundo que estamos viendo hoy y que va rumbo allá. Y les advierto que ahora mismo Biden está número 1 en las encuestas. El Senado, los demócratas están favoritos para coger mayoría y la Cámara de Representantes. O sea, que si Trump lo para un chin y los republicanos un poquito, a partir de noviembre la cosa puede cambiar drásticamente y puede comenzar. Si Obama sin el Congreso dañó tanto al mundo, Obama no tenía Congreso a favor, él tenía Congreso en contra, o sea, del otro partido. Imagínense un presidente con todo a favor. O sea, imagínenselo. Y a mí no me gustaría, o sea, a mí como que no me gusta que desde los púlpitos se tomen temas políticos, pero es que hay que hablar de las cosas claramente como son. O sea, yo tengo problemas con cuando, por ejemplo, cuando sale una tendencia, yo busco primero quién la está promocionando. O sea, quién la promociona. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de Black Lives Matter. ¿Quiénes conocen Black Lives Matter? ¿Quiénes han oído hablar de eso? Black Lives Matter, el movimiento Black Lives Matter. Cuando usted ve el movimiento Black Lives Matter, dice, en español sería, la vida negra importa. Y usted diría, ¿quién no está de acuerdo con que la vida negra importe? Todo el mundo. Aquí, posiblemente, todos aquí descendemos de negros esclavos. Todito. Sin excepción aquí. Porque todito tenemos un chin de moreno. O sea, que todito aquí descendemos de negros africanos. Y obviamente y si tú eres cristiano, ¿cómo tú vas a decir que la vida negra importa? Entonces, muchos cristianos van de una vez, sí, yo te apoyo con eso. Pero lo que no saben es que en la página de Black Lives Matter dice destrucción de la familia nuclear, promoción de la agenda LGTB. O sea, ¿qué tiene que ver la vida negra con la destrucción de la familia nuclear? O sea, la familia nuclear es padre, madre, hijos. Ellos lo quitaron la semana pasada de la página. Posiblemente por el tema de las elecciones ahora. Pero hasta hace una semana estaba en su página que ellos promovían la destrucción de la familia nuclear. O sea, ¿cómo yo como cristiano voy a apoyar esa vagabundería? ¿Me siguen? Y los cristianos están muy en el aire en muchas cosas de esas. Pero no podemos estarlo porque es que es en la cara a nosotros que nos están haciendo la cosa y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. O sea, hay que investigar. Yo no apoyo nada hasta que yo estoy seguro. Ah, que hay una tendencia en las redes sociales de pintarse la cara de no sé qué cosa. Sí, dame ver primero quién apoyan eso. Yo veo primero quiénes apoyan, porque dependiendo de quién lo apoye, posiblemente haya otra cosa detrás. ¿Entienden? Hay que tener mucho cuidado porque la información se mueve muy rápido hoy en día. Y nos podemos meter al medio sin darnos cuenta. Entonces, el mundo nos odia por nuestra identidad. No nos parecemos al mundo, nos parecemos a Cristo. Y si nos parecemos a Cristo, el mundo, así como odia a Cristo, nos odiará a nosotros. Si el mundo no nos odia, entonces nos parecemos al mundo, no a Cristo. Amén. Y como le digo, eso es algo que posiblemente sea hasta inconsciente. ¿Por qué? Como le decía ahorita, ¿por qué cosas que tú dices que parecen hasta absurdas, como apoyar el aborto de un hombre transexual? O sea, primero él no se puede embarazar, pero hay que poner eso en la ley. Permitimos el aborto de transexuales. O sea, eso ni lógica tiene, ni sentido, ni es científico, ni es nada. Sin embargo, eso está bien. Sin embargo, tú no puedes decir, yo creo en el Señor Jesús en televisión nacional. O sea, eso es una locura. Y países como este, que supuestamente estamos libres de eso, en televisión es muy poco probable que le den oportunidad en los canales grandes de aquí a cristianos de hablar. Por lo menos recurrentemente. Sin embargo, tírense todos los canales de aquí. Yo lo hago poco, pero tírenselo. Todos promueven muchas otras cosas que no van con respecto a los principios que nosotros creemos. ¿Sí o no? Todo, o sea, un desastre, los canales nacionales. Y sin embargo, muy difícilmente te pongan un pastor a predicar en el horario de la noche, que es el horario que más gente ve. Si te lo ponen, te lo pongan un domingo en la mañana. Pero el horario de 7 a 9 de la noche, que es el horario prime time, como le dice, no va a haber.
Búsquenlo. ¿Por qué? Porque hay un negocio, hay un asunto que sin darse cuenta, la gente no sabe, posiblemente ellos no estén pendientes a eso, ni lo piensen así, pero sin saberlo, como son parte del mundo, la corriente se manifiesta. Y yo no sé quién han visto estos dos muchachos ahí, todos medio locos que salen por ahí. Eso sí lo promueven mucho porque, ¿cómo se llaman? Los dos locos esos de ahora. Sí. Esos sí son populares. Y ellos promueven al Señor, pero muchos mensajes erróneos, tú sabes. Eso sí, porque para eso la gente es una locura y se pueden burlar mucho de eso. Eso sí se promueve mucho y son muy, muy seguidos, por cierto. O sea, posiblemente más que nadie ahora mismo en este país. Pero cuando usted lo ve, eso parece una burla del cristianismo. Yo pensaba que era un relajo, honestamente. O sea, yo pensaba que era una gente relajando, pero aparentemente no es un relajo, es en serio. Y sin embargo, son muy populares, pero la gente lo está haciendo de burla. Bien, seguimos. Vamos a terminar temprano y no se preocupen. Verso 21. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto. Y me han odiado a mí también y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Bien, cuando uno ve ese pasaje, uno pensaría que Jesús está diciendo que si Él no hubiese venido al mundo, el mundo estaría libre de pecado. Pero Jesús vino aquí a salvar a un mundo pecador. O sea, que eso no es lo que Él está diciendo, obviamente. O sea, el mismo libro de Juan claramente lo enseña. O sea, Él no está diciendo que Él vino al mundo para que enseñarle al mundo, o sea, para traer el pecado al mundo, porque no fue eso lo que Él hizo. Él vino a librar al mundo del pecado. Ahora bien, cuando leemos este pasaje, tenemos que ver qué es lo que Jesús está diciendo. El mundo desconocía al Señor y no tenían ya excusa por eso. Dice la palabra en Romanos 1 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles en la creación. De modo que no tienen excusas. Dice la Biblia, Romanos 1. O sea, lo que de Dios no se ve, o sea, se puede ver. O sea, el ser humano nunca ha tenido excusa de no conocer a Dios. O sea, el ser humano siempre ha tenido la facilidad de ver a Dios hasta en la creación. Es lo que uno ve en Romanos. Sin embargo, Cristo vino, o sea, y ese pecado que ya existía por desconocer a Dios, ignorar a Dios, ahora se agrava. ¿Por qué se agrava el pecado? Porque ahora Dios mismo se hace visible. O sea, no es ya a través de la creación que el ser humano no tenía excusa, no. Es que Jesús, Dios mismo, se hizo hombre, participó con los hombres y hizo cosas que nadie nunca había hecho. O sea, se reveló directamente ahí. Entonces, su pecado ahora es mayor. Porque si antes tenían pecado, simplemente porque hasta de la creación hablaba del Señor. Ahora viéndolo tú mismo ahí con tus ojos y aún así rechazarlo. Obviamente que ahora el pecado es mucho mayor. Muchos dirán que no odian a Jesús. Pero como todo lo que es de Dios es todo o nada, si tú no lo amas, lo odias. O sea, a veces, y yo trato de no mostrarme radical en el sentido de que a veces mucha gente de afuera puede pensar que uno quiere privar más santo de la cuenta. Y yo creo que el cristiano debe estar consciente de su condición, o sea, y tener una visión de amor hacia las personas. O sea, que así como esa persona que está ahora mismo en una condición de pecado, yo también pudiese estar en esa condición. O sea, yo creo que uno debe tener ese amor y esa conciencia propia de que uno también
si el Señor no lo hubiera salvado, tuvieran esa misma condición. Pero, eso no quita que digamos lo que la palabra enseña. Y la palabra es muy clara con el tema. No hay punto medio. Y suena fuerte el asunto, pero en la Biblia en ninguna parte hay ese punto donde tú puedes decir, bueno, están aquí, están allá y estamos aquí. O sea, eso no existe en la Biblia. O sea, o tú estás aquí o tú estás allá. O sea, que una persona que cumpla con todos los preceptos legales de hoy en día puede odiar a Jesús. La persona da ayudas sociales, hace lo que sea. Pero según la palabra, esa persona, si no está con Dios, está con el enemigo. Y suena fuerte, o sea, el asunto suena fuerte, pero es lo que la Biblia enseña. Y no debemos dejar de decir las cosas que la Biblia enseña porque suenen fuertes. Porque estamos llamados a decir la verdad. Jesús predicó la verdad y por eso lo mataron. Entonces, o te entregas a Él o le odias. Son los dos caminos. O con Dios o en contra. No hay un camino medio. Y tenemos que tener eso claro. Porque muchas veces nosotros en nuestra mente pensamos que podemos estar en el medio. Y lo aplicamos en nuestra vida. Muchas veces. Muchas veces pensamos, y mucha gente cree eso, que si tú vas recurrentemente a la iglesia y participas de las cosas de la iglesia, tú resolviste tu vida. Y eso no es lo que la Biblia manda. La Biblia manda una vida integral. O sea, el cristiano es cristiano todo el tiempo. No porque participa y llora los domingos de la mañana. No es eso. O sea, es todos los días. Amén. Entonces el cristiano debe ser cristiano cuando está en la iglesia y cuando está fuera. Porque si no, está en contra. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice la Biblia. Si tú no guardas los mandamientos del Señor, entonces ¿tú qué? ¿Qué es lo contrario de amar? Como digo, suena feo. Pero ¿quién pensaría que puede odiar a Jesús? Pero una cosa es la idea tuya de Jesús y otra cosa es Jesús. Una cosa es la idea que tú tienes de Dios y otra cosa es el Dios que se ha revelado. O sea, tu idea puede ser totalmente errada y diferente a lo que Dios se reveló en la Biblia. Hay cosas que Dios reveló en la Biblia que yo quisiera, wow, fuera más fácil si el Señor nos la hubiera puesto encima más suave aquí. Sin embargo, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que Él es. Y siempre hablo de esto. Y como no sé cuántas ocasiones que me ha tocado predicar, toco el tema. Pero la Biblia habla de Dios de amor, pero también habla de un Dios santo. ¿Entienden? Un Dios que es justo. Y la justicia implica castigo. Y también implica honra. O sea, la justicia es darle a quien lo que se merece. Pero también es misericordioso. O sea, yo tengo que coger todos esos atributos de Dios y sacar como Él se revela en la Biblia. Ese es Dios. Que yo quisiera que Dios fuera un chin más amoroso y menos juicioso. Bueno, me gustaría. Pero más fácil, o sea, se salvará más gente tal vez. Pero ese no es Dios. Es el que yo quiero en mi mente errada, humana, llena de pecado en la mente mía. O sea, obviamente que yo no voy a pensar como Dios. Yo tengo que cada día acercarme más a Él para que mi mente se parezca más a la de Él. Pero realmente yo estoy muy lejos de la mente de Él. Entonces tengo que acercarme para que mi mente se cuadre a la de Él. Entonces, todo o nada. O estamos con Jesús o lo odiamos. El que me ama, guarda mis mandamientos. O sea que el cristiano que no guarda los mandamientos del Señor no es cristiano nada tampoco. Porque no le ama. O sea, hay que guardar, hay que obedecer la palabra, dice la Biblia. Versos 26 y 27. Dice así. Versos 26 y 27. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. O sea, el Espíritu Santo va a hablar de parte del Señor. Pero lo interesante aquí, con respecto al tema de hoy, es que nosotros también daremos testimonio de ese Dios a ese mundo que le odia. Y es algo un poquito, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como que no va, pero contradictorio. Pero la realidad es que aquellos que
no conocen y que por ende son del mundo y por ende odian al Señor, debemos darle testimonio de Cristo, aunque nos crucifiquen. Los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles, la mayoría murió trágicamente. La mayoría de ellos. Y los primeros cristianos, los líderes especialmente, murieron trágicamente la mayoría. Porque, como digo, el mundo los odiaba. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia y lee los pasajes donde ellos reflejan sus persecuciones, sus problemas, sus tribulaciones, usted siente que ellos, eso era algo como digno para ellos. O sea, era como si esa gente se sintiera inmerecedora de padecer con Cristo, por Cristo. Un asunto aquí, miren, en la mente de esa gente. Increíble, señores. El Espíritu Santo había transformado completamente la vida de ellos. Que para ellos era algo digno morir por causa de Cristo. Algo que ellos no merecían. Pero no merecían porque ellos eran muy buenos, no. Sino porque ellos no se sentían dignos de morir como Cristo. O sea, y eso es algo increíble. Y nosotros tenemos que aprender de nuestros hermanos. Y por último, vamos a leer el capítulo 6, los versos del 1 al 4. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y es interesante. Históricamente, son los religiosos que han matado a los cristianos. Históricamente. Y yo me ponía a pensar, ven acá, ¿cómo en este tiempo que hay tan poca, o sea, como el mundo se está yendo a lo no religioso? ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo se aplica esto? Pero me puse a pensar que realmente ellos viven religiones. Mire, es increíble. Yo estaba viendo a un agnóstico, una gente que no cree en Dios, pero que no está seguro si Dios existe o no. O sea, ellos se dicen ser donde está la evidencia. O sea, ellos no creen ni no creen. Ellos no dicen nada. Criticando a los ateos, y por ejemplo a Richard Dawkins, que es el ateo más famoso del mundo. Él lo criticaba porque él decía, y él es un científico muy famoso, en YouTube especialmente. Él criticaba a Richard Dawkins porque decía, oye, se ha vuelto una religión el ateísmo. Para mí siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque si una gente fuera porque no cree en Dios y no le importa nada, ¿por qué tiene que estar predicándolo? Lo predican y le quieren imponerlo también. Entonces es una religión. Es una religión. Black Lives Matter, por ejemplo, es una religión. O sea, toda esta cosa, el movimiento LGTB es una religión. Búsquenlo. Búsquense los significados de religión histórico para que ustedes vean. Y busquen el comportamiento de esa gente. Son religiosos. Que dicen no creer en Dios, pero tienen una religión. Su vida es una religión. Entonces, por causa religiosa, porque viven una religión, se han inventado y han creído. Por causa religiosa perseguirán a la iglesia. Y hoy en día la persiguen. Miren, en las protestas de Black Lives Matter en Portland, quemaron Biblia. ¿Por qué queman Biblia? Porque en la Biblia hay cosas que la Biblia dice que a ellos no les gusta mucho. La Biblia ataca mucho las cosas que, por ejemplo, el movimiento LGTB promueve. Y la Biblia es clara en ese tema. Pero la Biblia también manda cosas que parecen contradictorias en este tiempo. Pero la Biblia dice, o sea, la Biblia dice, por ejemplo, esclavos, honren a sus amos. Oh, Dios mío, es un desastre. La Biblia siempre, a gente aún que está siendo maltratada, la Biblia manda a mostrar a Cristo. Y anoche el pastor Reyes, que estaba con los jóvenes, decía que como en la Biblia se ve muchas veces que el Señor quiere que hasta nos dejemos dar la galleta, ¿no? Y que ofrezcamos la otra, con el fin de llevar el mensaje del Señor. O sea, cuando usted es una persona que está siendo maltratada por su fe, usted no debe responder mundanamente, debe responder cristianamente. Jesús fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Es una posición difícil, muy difícil. Pero es lo que regularmente vemos en la Biblia. O sea, frecuentemente en la Biblia vemos cómo gente perseguida
teniendo oportunidad tal vez de hacer daño, no lo hizo. Porque el cristiano no responde mal con mal. Vence el bien con el mal. Entonces, obviamente que esos movimientos actuales que hay, que no son los únicos, hay más. Pero como están pegados ahora, están de moda estos días, en los últimos años especialmente, por eso los traigo a colación. Pero el mundo, esas entidades, esos movimientos, son movimientos religiosos. Y por su religión nos van a perseguir. O sea, dice el verso 3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, dice el Señor. Él está hablando de los apóstoles aquí. Pero el mensaje aplica de igual manera al cristianismo moderno. La Biblia no tiene generación. La Biblia es una palabra que trasciende, o sea, los pensamientos de la Biblia, o sea, la verdad de la Biblia. Obviamente hay cosas que se le dijeron al pueblo judío en ciertos momentos y cierto contexto, pero el mensaje, o sea, la idea, el principio que se vende en la palabra, trasciende cualquier generación. En esta generación cómoda que vivimos, para los cristianos quiero decir, tenemos que estar preparados y estar seguros de lo que creemos. Que es un problema que tenemos muchas veces los cristianos, que no nos gusta estudiar la Biblia. Por alguna razón. Yo nunca he entendido eso. Pero usted está llamado a hacerlo. A conocer lo que usted cree. Y si a alguien le demanda razón, usted se la da en base a la palabra. O sea, hay que estar preparado en base a la palabra para defender, no a Dios, sino usted ser un digno representante de Cristo en la tierra. Porque Dios no necesita defensa. Amén. Entonces, tenemos que prepararnos porque posiblemente, como le digo, tal vez no ahora, pero posiblemente sí. Tal vez no en 20 años, pero posiblemente sí. Tal vez no en 50 años, pero posiblemente sí. O sea, nada impide que Latinoamérica no viva la persecución hacia el cristianismo que vivió Asia, o sea, que está viviendo Asia, está viviendo África hoy en día. Nada impide eso. O sea, ¿qué lo impide? ¿Qué lo impide? ¿Qué impide que Estados Unidos se autodestruya, o sea, como potencia política, quiero decir, y China no sea la que gobierne el mundo? El mundo cambia rapidísimo. Y los chinos a la fuerza tumban la religión. Ellos tienen 3 millones de musulmanes. Nosotros no compartimos nada con los musulmanes. Pero tienen 3 millones de musulmanes que no pueden salir de su casa. O sea, de su ciudad. Los hijos se van, estudian, pero no pueden volver. Hasta que no se acaben todas las cosas. Todo lo que es religión. Ahí. Ya lo hicieron con los cristianos, ahora. Porque ellos no quieren nada que tenga que ver con religión. Eso está pasando hoy. Eso no es en el 2100 que va a pasar. O sea, eso está pasando ahora mismo en el mundo. Muchas veces somos ajenos de eso, pero está pasando. Entonces, estemos preparados, debemos tener las cosas bien claras, debemos estar atentos. Miren que nadie los engañe con huecas filosofías y vana sutileza, dice la Biblia. No los dejemos engañar porque van a venir engañadores. Y dentro del cristianismo va a venir engañadores también. La Biblia lo dice claramente. O sea, yo no estoy a favor de que sí, habla del Señor. No, ¿cómo que habla del Señor? Lo que más va a haber gente que habla del Señor falsamente. Para eso el Señor nos puso su palabra y su Espíritu Santo para que nosotros, yo prediqué eso una vez, ¿cómo que dice el pasaje, Dios mío? Discernir los espíritus. O sea, la palabra en repetidas ocasiones habla de que tenemos que discernir los espíritus. No podemos decirle que amen a todo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que se dice que es cristiano y mire, está llevando la palabra. No, o sea, usted tiene que cuidarse porque van a venir gente que son engañadores. Y los engañadores son expertos en el engaño. ¿Qué significa ser experto en el engaño? ¿Qué usted cree que es verdad? O sea, la manipulación es eso. O sea, manipulación es que usted cree que una cosa es de aquí, pero realmente de allá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Especialmente los cristianos, porque van a venir gente que van a querer que la iglesia se parezca más al mundo.
Y hay cosas que tú puedes decir, bueno, obviamente, por ejemplo, miren, estamos transmitiendo ahora mismo. La tecnología es del mundo. Bueno, no está, la tecnología es del mundo y nosotros también. O sea, no es a eso que la Biblia está hablando. La Biblia habla de esa forma de pensar del mundo, de ese sistema de pensamiento, de esa filosofía, o como dirían los son, de esa cosmovisión. A eso que la Biblia se refiere. No es que seamos extraterrestres, que mucha gente ha interpretado eso históricamente, y para mí es un error, o sea, porque hay gente que vive en total aislamiento del mundo. Porque no se puede ser parte del mundo. No creo que es eso lo que el pasaje enseña. Es que nos aislemos, o sea, no nos dejamos engañar por esa corriente filosófica de pensamiento, de creencia del mundo. O sea, el matrimonio es cosa de un hombre y una mujer. Yo veo eso en la Biblia todo el tiempo. O sea, que si alguien ahora quiere venir aquí y decirle, mire, Cristo es un Dios de amor. Y como Él es un Dios de amor, Él quiere que todos nos amemos. ¿Tú te opones al amor? Sí, porque déjame decirle, siempre usan palabras como media engañosas, que tú dices, pero yo no me pongo al amor, es verdad. Por ejemplo, nadie dice aborto hoy en día, la gente habla de derechos reproductivos de la mujer. Aborto suena feo. Derechos reproductivos de la mujer. La vida negra importa y no tiene nada que ver con la vida negra, tiene que ver con la agenda LGTB también. ¿Usted entiende? O sea, cómo ellos utilizan un lenguaje que cualquiera dice, no, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todo lo que tú dices estoy de acuerdo, porque manipulan el lenguaje. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar, preparémonos, tengamos conciencia de lo que vivimos, el momento histórico que vivimos. Pidámosle a Dios dirección también, porque obviamente que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de por nuestra cuenta, ¿no? ¿Verdad? Saber todo. O sea, simplemente tenemos que pedir al Señor que nos dirija y nos ayude. Y el Señor, dice la Biblia, que el que quiere sabiduría, que la pida al Señor. Al Señor que nos ayude. Amén. Y como lo decía ahorita, porque iba a terminar, pero no quiero terminar sin decirle esto. Este no es un mensaje de desesperanza. Como lo decía al principio, el Señor, así como Él sabía, antes que el primer átomo se creara en el universo, que hoy íbamos a estar en medio de una pandemia mundial y que el mundo iba a estar en una situación como la que tiene. Así como Él sabía eso, Él también sabe nuestro futuro, qué viene para la iglesia. Y Él ha permitido que esas cosas sucedan y están bajo su control. Entonces, como están bajo su control, y Él no dice que Él, esa cosa Él no la está diciendo para que tengamos conciencia. Mira cómo dice el pasaje. Pero les he dicho esas cosas para cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas. O sea, que no nos va a coger de sorpresa. O sea, si vienen, ya vamos a estar preparados. Y por eso debemos estar confiados, afianzados, firmes. Porque si vienen, sabemos, que ya el Señor lo tiene controlado. O sea, el cristiano no debe tener temor a nada, al fin del mundo, a que si yo qué, a nada de eso. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene al Dios que ha dispuesto que esas cosas pasen de su lado. O sea, el cristiano no debe vivir en temor porque el Dios que controla todo lo que pasa en el mundo es nuestro Padre. Amén. Entonces, como les decía, este es un mensaje de esperanza, no de desaliento ni nada. Se puede acabar el mundo a nuestro lado. Dios tiene el control de todo. Y Dios, el que ha prometido, cumplirá. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él, a estar firmes en Él, a creer en Él y a no desmayar en Él. Amén. Ese es Marco Luis, por si ustedes no lo conocen. Por cierto, me cogieron miedo hoy. No, yo iba a decir acá, no se me cayó el agua, pero es que no hay. Pero no se preocupe. Bernardo, pastor, para que por favor ore y que el Señor nos ayude en esta situación. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, palabra hemos tenido, ¿verdad que sí? Y le damos gracias al Señor por el instrumento que utilizó hoy, ¿verdad?, para traernos su palabra. Así es que mantengámonos firmes, sin fluctuar. Y recordar que dice el Señor en Mateo 5, que bienaventurados somos cuando seamos perseguidos, vituperados o lastimados, porque un gran galardón nosotros tendremos en los cielos si nos mantenemos firmes. Así que puestos sobre nuestros pies, vamos a despedir, vámonos a ir a nuestros hogares con esa palabra en nuestro corazón. Amén. Bendito Dios, te alabamos, Señor, y te exaltamos. Te damos gracias, Padre amado, por este día, Señor, que tú nos permitiste reunirnos, Señor, en tu nombre, adorarte y a exaltarte. Gracias, Señor Jesús, por moverte en medio nuestro. Gracias, Señor Jesús, por el instrumento que tú has utilizado para traernos tu consejo, tu orientación, tu exhortación. Muchas gracias, Padre, y que nos vayamos, Señor, en este día, Señor, con esa palabra, Señor, de exhortación en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor, que cada uno de nosotros nos vayamos con tu cuidado, con tu protección, y que tengamos, Señor, un resto de la semana, Padre, en tus manos. Firme, Señor, hacia adelante, creyéndote a ti, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas y obedeciéndote a ti. Que donde quiera que nosotros vayamos, seamos sal y luz y demos testimonio de tus grandezas. Gracias, Padre, por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.